Para muchos seguidores de la Fórmula 1, Ayrton Senna fue el mejor piloto de todos los tiempos. Era especialmente prodigioso conduciendo bajo la lluvia y eso fue uno de los atributos que le convirtió en campeón mundial por 3 ocasiones. La pasión y el coraje del piloto brasilero conquistó el corazón de multitudes, pero en 1994, un accidente fatal en el circuito de Imola, en Italia, cegó su vida. El ídolo había muerto y entonces se dijeron muchas cosas. Se dijo que tuvo un infarto y que el infarto fue justo en ese momento. Se llegó a decir hasta que estornudó porque estaba con gripe. Tal vez el mito que más tomó fuerza es aquel que dice que la cabeza del equipo, Frank Williams, armó todo un complot para eliminar a Senna. Se decía que la Williams pasaba por graves problemas económicos y una muerte sería una catapulta de ventas. ¿Qué sucedió realmente? Poco tiempo atrás, el automovilismo había incorporado un elemento revolucionario en la carrocería de los autos, la fibra de carbono, un material más resistente que el acero y al mismo tiempo muy liviano. Se pensaba que con el hecho de que la cápsula del piloto estaba hecha en fibra de carbono ya nadie se iba a matar. Entonces, un poquito dejaron pasar eso, dejaron de darse cuenta de los problemas de seguridad en los circuitos, lo que te decía, o sea, ya hubo 2 accidentes en esa curva, pero como no pasó nada, seguíamos teniendo curvas que se negociaban a 300 kilómetros por hora. Ese descuido en la seguridad tuvo consecuencias trágicas. Esa semana, Rubens Barrichello tuvo un accidente que lo dejó inconsciente. El piloto austríaco Roland Ratzenberger murió el día anterior en las competencias preparatorias y la mañana del 1 de mayo, Senna se chocó de frente contra un muro a más de 300 kilómetros por hora. Él tenía un problema en la posición de conducción y las manos le rozaban en la carrocería y él pide que se le acomode esa situación. Entonces lo que hacen es meterle un poquito la barra de dirección, le hacen una soldadura y eso es lo que en teoría se rompe el momento de que él aborda la curva. Y es por eso que tú ves que el auto, desde la cámara de Schumacher, desde la cámara del Benetton de Schumacher que va atrás, el movimiento del auto es tan brutal, es tan brusco, que es evidente que algo se rompió. Hace 14 años, el mundo perdió al ídolo en las pistas. Hoy, otro piloto nos recuerda al desaparecido Senna, el actual campeón del mundo, Lewis Hamilton. Los conductores de la Fórmula 1 son la élite de los pilotos, y entre ellos surgen fenómenos como Senna o Hamilton, cuya agresividad desafía el peligro y generan pasión dentro de las pistas. Eso al resto le molesta, porque como te digo, tú esperas algo de respeto, el otro no, les tira el carro, que es exactamente lo que hacía Senna, y que por ahí se ganó tanta simpatía a nivel mundial, tanto atracción entre la gente que lo seguía, y un rechazo por parte del resto de pilotos, esa agresividad en pista. Son tan intrépidos y arrojados que se despojan de todo miedo, y esa actitud a veces les lleva al podio, otras a la tumba. Los expertos creen ver muchas similitudes entre el actual campeón Lewis Hamilton y Ayrton Senna. Cuando el piloto brasileño murió, Hamilton ya manejaba kartings de carrera con apenas 9 años. Esperemos que el joven campeón tenga presente lo sucedido con Senna y aplaque un poco de su vehemencia, porque la moraleja es que hasta los mejores conductores pueden perder la vida por confiar demasiado en su vehículo y en su habilidad. Bueno, ahora es el turno de otro sudamericano famoso, aunque muerto en circunstancias muy diferentes. Hablamos del argentino Ernesto El Che Guevara. Hay muchas leyendas sobre sus últimas horas de vida, entre ellas que fue asesinado por orden de la CIA. Sin embargo, las últimas investigaciones históricas y documentos desclasificados mostrarían que la verdad es otra. 8 de octubre de 1967. Las Fuerzas Armadas Bolivianas y un equipo especial entrenado por los Estados Unidos, más 2 agentes de la CIA, dieron con el paradero de los insurgentes encabezados por Ernesto Che Guevara. El grupo fue rodeado en una quebrada conocida como Quebrada del Yuro, en un sitio llamado Valle Grande. Luego de un duro enfrentamiento y herido en una pierna, junto con otro combatiente, es encontrado por un militar boliviano y trasladado vivo a una escuelita de la zona. Ahí apareció la primera leyenda, creada por los militares bolivianos, al decir que el Che Guevara había muerto en combate. 9 de octubre de 1967. Lo tienen encerrado en un aula, amarrado de pies y manos. Se decía que en ese momento el Che declaró haber sido traicionado por Fidel Castro. La verdad es que cuando entró el agente de la CIA, Guevara dijo: "A mí nadie me interroga", y no respondió ninguna pregunta. Con una de las pocas personas con la que mantuvo una corta conversación momentos antes de ser ejecutado fue con Julia Cortés. Algunos dicen que fue la amante del Che, pero esto no es cierto. Julia era la profesora de la escuelita rural donde lo tenían preso. Ella entró por curiosidad a conocerlo y cuenta que el Che fue muy amable a pesar de la situación en la que se encontraba. 12 horas.
llega la orden de matarlo. Por años se ha creído que la CIA fue quien lo dispuso, pero al parecer los Estados Unidos querían a un Che Guevara vivo para llevarlo a Panamá y enseñarlo al mundo como un insurgente derrotado, desmitificado y preso, como recientemente ocurrió con algunos de los militantes de Al Qaeda. Él mismo dijo al ser capturado: "No dispare, soy el Che Guevara, más valgo vivo que muerto". En una serie de documentos desclasificados, 2 periodistas dicen que la CIA estaba interesada por mantener vivo al Che y así desbaratar los planes de expansión de la revolución en Latinoamérica, y que las órdenes de matarlo vinieron del dictador boliviano René Barrientos. El soldado Mario Terán dispara al Che. Necesitó tomar algunos vasos de licor antes de la ejecución. Inmediatamente trasladan el cuerpo sin vida al hospital de Valle Grande, donde lo colocan sobre una lavandería y lo muestran a la prensa. A partir de ahí, por casi 30 años, el lugar donde se encontraban los restos del Che fue un total misterio. Algunas versiones decían que había sido incinerado, y hasta se llegó a decir que el cuerpo fue lanzado de lo alto de un helicóptero en medio de la selva. Todo esto se aclaró cuando en 1997 los militares que estuvieron involucrados en su muerte hablaron. Se supo que el cuerpo fue enterrado cerca de donde lo asesinaron. Al excavar la zona, efectivamente sus restos fueron encontrados. Y así sus verdugos fueron quienes, con este secreto guardado durante 3 décadas, más que enterrar la historia del guerrillero, alimentaron el mito sobre este personaje. El Che Guevara era un político, sabía que para sus captores valía más vivo que muerto, y en eso coincidía con el gobierno estadounidense, que había pensado utilizarlo como rehén para presionar al gobierno cubano y escarmentar a los revolucionarios del mundo entero. Por eso, su asesinato a manos del ejército boliviano y tal vez de algún agente de la CIA fue calificado de estúpido por un alto funcionario gringo. Esta vez a la CIA el tiro le salió por la culata, y así el mito del Che se hizo aún más grande que cuando estaba vivo. En un momento, otros grandes personajes con finales trágicos del cantante Kurt Cobain, una leyenda de la música contemporánea, y las presuntas extrañas coincidencias entre el asesinato de John F. Kennedy y Abraham Lincoln. ¿Puede repetirse la historia con tanta exactitud? Volvemos después del corte. Los Estados Unidos gustan calificarse como una nación muy democrática, y aunque nunca tuvieron un gobierno dictatorial, allí se cometieron muchos asesinatos políticos, y entre sus víctimas están los presidentes Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Hace mucho tiempo que se mencionan las enigmáticas coincidencias entre sus 2 muertes. Hoy la historia circula por internet y sus argumentos han convencido a mucha gente, pero ¿serán verdad? Cada tanto circula por internet un correo como este donde se detallan los increíbles paralelismos entre Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. Veamos si tales coincidencias existen o si solo se seleccionaron algunas y se inventaron otras. Los apellidos de ambos presidentes tienen 7 letras. Es cierto, tienen la misma cantidad de letras, lo mismo que el apellido Clinton. Sin embargo, el nombre completo de Abraham Lincoln tenía 14 letras, el de John Fitzgerald Kennedy 21. Abraham Lincoln fue elegido presidente en 1860. 100 años después es elegido Kennedy. Es verdad que ambos fueron elegidos presidentes con un siglo de diferencia, porque allí hay elecciones cada 4 años. Pero Lincoln fracasó varias veces antes de conseguirlo. Kennedy, en cambio, ganó todas las elecciones en las que se presentó. Lincoln fundó el Partido Republicano y Kennedy era demócrata. El secretario de Kennedy se llamaba Lincoln y el secretario de Lincoln 100 años antes se llamaba Kennedy. Es cierto que Kennedy tuvo una secretaria llamada Evelyn Lincoln, pero Lincoln ninguna que se apellidara Kennedy. Ambos tenían vicepresidentes de apellido Johnson. Esto es verdad, aunque el apellido inglés Johnson es tan común como los González, Pérez o Gómez en español. El asesino de Lincoln disparó desde un teatro y se escondió en un almacén. El asesino de Kennedy disparó desde un almacén y se escondió en un teatro. En realidad, Lincoln fue asesinado en un teatro y desde corta distancia. Oswald, el asesino de Kennedy, disparó desde lejos y no se escondió en un teatro sino en un cine. Y la última. La leyenda dice que antes de morir, Lincoln estuvo en Monroe, estado de Maryland, mientras que Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. Este es otro invento. Primero, porque no existe ninguna ciudad llamada Monroe en el estado de Maryland. Y segundo, porque en realidad Marilyn Monroe había muerto en 1962, más de un año antes que John Kennedy fuera asesinado.
es un chiste de humor negro, porque cuando las coincidencias no existen, solo hay que inventarlas. Bueno, no es raro que con tantas muertes violentas de personajes haya algunas coincidencias reales. Lo demás es puro invento. Casualmente el presidente Barack Obama ha sido comparado con Lincoln y Kennedy y también con ese gran activista negro que fue Martin Luther King. Los tres murieron asesinados, seguramente por razones diferentes, pero siempre por culpa de la intolerancia. Y continuamos con personajes estadounidenses famosos, aunque de quien hablaremos ahora fue un talentoso músico y cantante. Kurt Cobain, líder de la banda de rock Nirvana, fallecido en 1994, en circunstancias aparentemente misteriosas. Por lo menos así lo aseguran muchas páginas web dedicadas a este joven, que fue un verdadero ídolo de multitudes. A principios de los 90, el grupo Nirvana logró convertir a la música grunge en un éxito de moda. El sonido de sus guitarras distorsionadas y la imagen desalineada de sus músicos gustó mucho a los jóvenes. El vocalista de la banda, Kurt Cobain, era un ídolo. Cobain era joven, talentoso, estaba casado con la estrella de rock Courtney Love y juntos tenían una hija. Permanentemente estaba en giras por el mundo y llegó a vender más de $500 millones en discos. Pero tras esa cáscara de éxito se escondía una personalidad depresiva y autodestructiva, agravada por la dependencia a la heroína. Cobain provenía de una familia disfuncional y eso hizo crecer en él una desesperanza y un rechazo a la gente que se iba agravando con los años. En abril de 1994 se encontró su cadáver y aunque todo apuntaba a que se trataba de un suicidio, pronto se empezó a decir que tras su muerte estaba Courtney Love, quien había mandado matar a su marido porque él pensaba divorciarse y al hacerlo la rockera no tendría acceso a la fortuna de Cobain. Lo cierto es que no era la primera vez que Cobain intentaba acabar con su vida. El músico había comprado un arma. Su esposa Courtney estaba inquieta. Incluso en una ocasión había llamado a la policía para decir que su marido se había encerrado con esa arma. Semanas después, estando en Europa, Cobain cayó en coma luego de ingerir champán con 50 píldoras de Rohypnol, un psicotrópico prohibido en los Estados Unidos. El intento de suicidio se frustró porque la ayuda médica fue oportuna y lograron reanimarlo. Pero 2 días antes de su muerte había escapado de un centro para la rehabilitación de adictos en Seattle, deambuló sin rumbo, se encerró en un cobertizo de su casa y se mató. El informe forense así lo ratifica. Esta lamentable historia nos recuerda la vida y muerte de otros músicos, idolatrados y talentosos, que como Kurt Cobain murieron jóvenes, dejando un gran legado musical y a muchos seguidores desolados. Como tantos otros, este es un misterio prefabricado. ¿Por quién? Pues al parecer por el detective Tom Grant, quien fue contratado por la esposa de Cobain para investigar su paradero tiempo antes de su suicidio. Este vivísimo dijo sospechar de la mujer de Cobain y más tarde se convirtió en el detective favorito de las estrellas de Hollywood, con lo que ganó mucha plata. Siempre hay alguien que se aprovecha de los mitos para hacer dinero. Y enseguida 2 grandes mitos británicos, la princesa Diana de Gales y lo que revelaron las investigaciones sobre su muerte y además la increíble historia de cómo el Beatle Paul McCartney fue sustituido por un doble perfecto que logró engañar a todos hasta hoy. Ya regresamos. Y los 2 últimos mitos de esta noche lo hemos destinado a verdaderas leyendas británicas. Y sin duda, el más grande de todos ellos debe ser la princesa Diana de Gales, quien por su calidez y su sencillez logró, como ningún otro personaje de la realeza, conquistar el corazón de los flemáticos ingleses. Pero su separación del príncipe Carlos y luego su trágica muerte echó a andar innumerables rumores. Tras 10 años de investigaciones independientes, ya existen conclusiones y ahora se las contamos. El 31 de agosto de 1997, el mundo amaneció con una trágica noticia. Inglaterra estaba de luto. Lady Di había muerto a la edad de 36 años en compañía del multimillonario egipcio Dodi Al-Fayed. El accidente ocurrió cuando el automóvil en el que iban se estrelló contra uno de los pilares del Puente del Alma en París. La pareja escapaba de la persecución de paparazzis que pretendían obtener fotografías de ellos. En torno a su muerte se tejieron muchos mitos, pero el que hasta ahora se mantiene vigente es aquel que dice que la princesa Diana y su novio fueron víctimas de una conspiración dirigida por la Casa Real inglesa. Quien más habla de esta suposición es el padre de Dodi Al-Fayed, quien hasta ahora asegura que el accidente fue fruto del rechazo de los reyes de Inglaterra a los musulmanes, y que además, con este crimen, se pretendía terminar con la ola de escándalos protagonizados por los miembros de la Casa Real. Si es por escándalos,
Inglaterra ha dado escándalos desde la época de Enrique VIII, o sea, más escándalos que el de Wallis Simpson y el príncipe Eduardo, y Carlos y Camila, y Fergie, que salió con los pechos al aire, o sea, más escándalo que ese, no creo. Entonces, yo no creo que haya habido un motivo para que conspiraran. A la conspiración real se sumó una supuesta negligencia de los médicos que atendieron a la princesa, quienes supuestamente la habrían dejado morir al no brindarle la atención oportuna. Se dijo también que la princesa estaba embarazada, pero al final ni la conspiración, ni la negligencia médica o el supuesto embarazo fueron probados. Todo se quedó en rumores. La verdad es que Inglaterra y Francia invirtieron más de 7 millones de euros en las investigaciones para determinar los verdaderos motivos del accidente. Las conclusiones de las policías de ambos países coincidieron y fueron contundentes. El accidente fue provocado porque el chofer que conducía el auto de la princesa manejaba borracho. Al ir a exceso de velocidad perdió el control del carro y chocó. Los periodistas tenemos que remitirnos a las fuentes, a las pruebas. Y las pruebas de tantos años de investigación son contundentes. Son las pruebas que acepta la Casa Real y sobre todo sus hijos, que son los más importantes, los afectados más importantes de este asunto, están tranquilos y están conformes con eso. Las pruebas sobre la muerte accidental de Diana son ya contundentes, aunque a veces los medios no se preocupen por difundirlas, tal vez porque crean que decir la verdad no resulte tan rentable como mantener un misterio que ya no existe. Y para el final dejamos una historia menos trágica. Hace mucho circula el rumor de que el ex Beatle Paul McCartney también se murió en un accidente, pero desde entonces fue sustituido por un doble. Los argumentos son muchos y muy elaborados, aunque ahora, con ayuda del músico Martín Terán, fanático de los Beatles, veremos si hay una base real para esta truculenta historia. La leyenda dice que una noche de 1966, Paul McCartney manejaba a gran velocidad, chocando fuertemente contra un camión y muriendo decapitado. El manager de la banda fue el primero en enterarse de la tragedia. Pensando en sus intereses económicos y en los del resto del grupo, se le ocurrió sustituir al músico por otro físicamente muy parecido, William Campbell, un canadiense que había ganado un concurso de dobles de Paul McCartney. Se dijo que John Lennon jamás aceptó esta farsa y comenzó a dejar pistas en las portadas de los discos y en las letras de las canciones para que los fans del grupo descubrieran el fraude. Según algunos, esta sería la prueba más clara de la muerte de McCartney. En la portada de su disco Abbey Road, los cuatro caminan como en un cortejo fúnebre. John va de predicador, Ringo de doliente, George de sepulturero y Paul descalzo y con los ojos cerrados, simbolizando su muerte. Además, sujeta el cigarrillo con su mano derecha a pesar de que era zurdo, lo cual indica que es un fraude. La placa del auto en español significaría 28C. Es decir, la edad que habría cumplido si no hubiese muerto. La leyenda dice que el doble se sometió a cirugías plásticas para parecerse aún más a Paul. Además del físico, era necesario imitar su voz y aprender a tocar como un hábil músico. ¿Pero será posible lograrlo únicamente con un curso rápido? Ya es difícil tocar el bajo y cantar, por ejemplo. Hay pocos músicos que lo hacen. En este caso, aparte de eso, Paul era zurdo. Y aparte lo hacía o lo hace todavía como nadie en el mundo, así que es imposible. Sus discos como solista producidos luego de la separación del grupo tienen la misma calidad, lo que evidencia que no era un relleno dentro del grupo, sino alguien irreemplazable. Paul fue el músico que más trabajó de los Beatles en el estudio, en vivo, el que más se dedicó a estudiar música, el que más derroche de talento musical dio de los cuatro. Además, Jane Asher, pareja de Paul por años, se habría dado cuenta de que le cambiaron a su novio, pero eso nunca sucedió. ¿Y de dónde nació el mito? De una llamada anónima a una radio en los Estados Unidos. El conductor del programa, hambriento de fama, le dio fuerza diciendo que incluso él mismo investigaría el fraude. La cadena radial inmediatamente lo despidió, pero el rumor estaba lanzado, convirtiéndose en la portada de cientos de medios amarillistas. Lennon y McCartney eran los compositores del grupo y a veces usaban las letras de las canciones para mandarse mensajes. Cuando se separaron, John, en su álbum Imagine, le dedica en forma irónica la frase: confirmando el enfrentamiento entre ambos luego de la ruptura de los Beatles. Años más tarde, el mismo McCartney saca un disco llamado Paul está vivo, replicando la controversial portada.
En ella usa zapatos y con la mano izquierda sujeta a su perra. La placa dice 51 es su edad cuando salió el disco. Es una broma que hace él, ¿no? Y aparte es como para decir, bueno, estoy vivo, ¿no? Bueno, también Lennon y McCartney se reían de esta leyenda, pero de eso hace ya 3 décadas. Lo increíble es que hasta hoy siga circulando, aunque ahora se utiliza el Internet. Tal vez la explicación sea que además de que los misterios y las conspiraciones le encanten a mucha gente, también la cultura contemporánea se sigue nutriendo de personajes míticos. Nada diferente de lo que inventaban los griegos hace 2500 años. Pero el hecho de que se conozca la verdad no le quita nada a las cualidades auténticas que cada uno de estos personajes tuvo en su vida. Ya nos vamos, los esperamos el próximo domingo. Buenas noches. Buenas noches, sigan escribiendo.